Y a continuación otra mujer eminente. A juicio del invisible es quizás la mujer, yo diría no solo la mujer, el profesional o la profesional más eminente en el tema de los terremotos, tan de moda en estos principios del siglo XXI, la ingeniera Estela Minaya, directora del Observatorio San Calixto. Estela, muchas gracias por acompañarnos. Tome asientito, por favor. ¿Por qué la Tierra tiembla tanto? ¿Que está nerviosa? ¿Tiene miedo? ¿Qué pasa? Porque está muy temblorosa lo de México hace 48 horas. ¿Qué pasó? Bueno, es continuo esto. No nos damos cuenta a veces por nuestras actividades, pero esto es... ¿La Tierra está temblando siempre? Siempre, continuamente. Porque no está conforme, es rebelde, hace movilizaciones, protestas. ¿Qué pasa que tiembla tanto la Tierra? Yo creo que para que nos demos cuenta que la Tierra tiene su propia actividad, sus propios procesos, y tenemos que convivir, aprender y convivir. ¿Por qué tiembla la Tierra? ¿Por exceso de calor, por falta de calor, por descompensaciones de las distintas masas geológicas, rocosas? O sea, la Tierra, ¿el calor es determinante para el temblor? No, definitivamente no. Tenemos movimientos internos y externos, y es realmente es una especie de digamos, asociación para una estabilidad del universo. Si no temblase la Tierra seríamos un ente estático, no tendríamos absolutamente ningún tipo de acción o reacción. Entonces, estos procesos de movimiento de la Tierra... Ahí tenemos unos cuadros, si nos los puede explicar, tiene que ver con Bolivia, pero quizá por el control central yo preferiría que me aguarde un momentito, antes de hablar un poco por qué tiembla tanto la Tierra, y después Estela nos va a explicar los cuadritos. Perfecto. Entonces, son procesos, o sea, tenemos que entender que la Tierra, que tiene más de 6 millones de años, solamente conocemos la mitad, solo conocemos lo que ha pasado en 300 millones de años. Es la deriva continental. Los otros son hipótesis. Que salen. Se ha encontrado material, por ejemplo, de glaciar en el Ecuador. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo viajaron? No había aviación. No tanto cómo viajaron, sino por qué están ahí. ¿No? Estela, antes de entrar en los mapas y los cuadros, porque Bolivia obviamente nos interesa y usted se dedica a matinée, tarde, noche, 7 días a la semana, ¿cuál es el sector el Pacífico? Parece que es la zona más de temblor. Eso tiene que ver desde California a Chile, tiene que ver con el Japón, tiene que ver también con esa corteza que va hacia Polinesia. Así, ¿por qué el Pacífico, más que el Atlántico o más que el Índico, es tierra de temblores? ¿Por qué? Bueno, es la historia de la Tierra. Anteriormente, en estos 300 millones de que hablo del conocimiento de la Tierra, se sabía que era un solo continente, el Pangea, y un solo mar, el Tetis. Entonces, el interior, por la estabilidad, tanto acción externa como interna, la Tierra, o sea, necesitaba tener un movimiento. Entonces, para poder, o sea, para no tener un caos, de ahí es que el interior de la Tierra empezó a generar, lógicamente, material que subiese hacia arriba. Es como cuando uno pone a hervir agua, el agua es exactamente el mismo proceso que ocurre en el interior de la Tierra. Entonces va hirviendo y se va generando en la parte de arriba, tenemos la parte un poco más fría, y en la parte de abajo de la evolución del agua en la caldera es más caliente. Es exactamente el mismo proceso. Entonces se ha ido generando una serie de movimientos, y la Tierra no es una masa fluida completamente, sino tiene partes, una parte dura, una parte fluida y una parte... Vamos a sus cuadros, porque el tiempo es traicionero. Vamos a sus cuadros, usted los ve en la pantalla y nos los explica. Sí. Bueno, esta es la patria. Al final, el eje troncal. Exactamente, es la parte de la cordillera oriental, y hemos tratado de poner y hacer esta relación del interior de la Tierra con la superficie, y para explicar por qué en Bolivia tenemos terremotos, o por qué no pudiésemos tener, como la mayor parte de la gente cree. Entonces tenemos terremotos que nos pueden afectar y nos pueden generar determinados procesos que nos podrían ser desastrosos, y es el hecho de que en la parte central de Bolivia, en la cordillera, especialmente en la cordillera oriental, la actividad sísmica es más superficial. Tenemos ahí el mapa de Bolivia con toda la actividad sísmica que hemos... En tierras bajas hay menos movimientos telúricos.
menos movimientos telúricos, sin embargo, el riesgo y la amenaza más que el riesgo es mayor. ¿Qué diferencia entre amenaza y riesgo, Estela? Bueno, en el riesgo tengo que considerar la amenaza, la vulnerabilidad y la parte económica, costo económica. Entonces nosotros nos dedicamos a determinar el grado de amenaza, y a la vulnerabilidad entran otras especialidades. O sea que para lo simple, la parte más andina del territorio nacional es la que tiene más riesgo. Más riesgo. Y en la parte de tierras bajas más amenazas por la estructura de las construcciones. Por la estructura de las construcciones y por el periodo, la frecuencia. Nosotros pensamos la frecuencia de los terremotos y este proceso de la Tierra es periodos muy largos de tiempo, necesita mucho tiempo para acumular energía, etcétera, y para moverse. Entonces, estos periodos hacen que en periodos como en Bolivia, periodos largos de 100 años, o pensemos que en 500 años no ha habido un sismo, por lo tanto construyamos como deseamos construir, y ahí viene la vulnerabilidad. Y eso está mal. Está totalmente mal. Porque 500 años para la sismología es nada. Es nada. Es como un año para usted. Exactamente. Y se mide justamente en la frecuencia anual. Este riesgo, este valor de periodo tan largo, se mide por la frecuencia anual de un sismo de una magnitud alta, ¿no? Entonces está todo bien, digamos, asociado para poder... ¿Por qué en Chile cada 50 años hay terremotos devastadores? 62, Chillán, estamos el 2001, 2010, hubo el temblor en la zona central con muertos. Cada 50 años, ¿qué pasa? Bueno, en Chile vamos a dividir por la costa, el proceso es diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque las dos placas que están en contacto, la placa oceánica de Nazca y la placa continental, al estar en contacto, ambas, o sea, una se desplaza en una dirección y la otra en otra dirección. Entonces, al querer desplazarse, hay un periodo de 100 años, 50 años o 100 años más, donde la placa se traba. Ni una deja bajar a una ni la otra parte, entonces se empieza a trabar y se acumula la energía. Lógicamente va a llegar un momento en que eso explota. En Bolivia, ¿cuáles serían las regiones 1, 2 y 3 las que tienen más riesgo? Hablemos de riesgo, no de la situación estructural. O sea, hemos dividido Bolivia y este ha sido el trabajo que hemos concluido, y por eso también el CD que hemos enviado para la difusión y para que conozcamos en zonas sismogénicas. Tenemos 3 zonas sismogénicas, las zonas propias de la parte subandina y los sismos superficiales, que son los que nos pueden afectar más. Los sismos que llamamos intermedios o de placa, que son de 100 kilómetros hasta 700, que no nos van a afectar más. Por ejemplo, el del Beni fue de 636 kilómetros, es profundo. De la placa no nos afecta, lo sentimos, sí. Y ahí viene la relación con ¿cuál va a ser el riesgo? El riesgo va a ser alto porque no tenemos una vulnerabilidad baja. Los sismos profundos tienen una amenaza baja, pero la vulnerabilidad es alta porque no tenemos cuidados en las construcciones y porque la frecuencia es alta. Y viene el costo, etcétera, el valor costo. Pero los riesgos mayores, ¿en qué ciudades? Ahora, la otra fuente que hemos definido es los sismos lejanos. Y esos sismos lejanos están asociados con el suelo de las ciudades. De momento estamos haciendo un estudio. La Paz es la más riesgosa. La que tendría que, más riesgoso con sismos grandes. Porque cuando ocurre un sismo, el sismo genera vibraciones, la falla genera vibraciones en toda dirección. Entonces, lógicamente, llega a cualquier punto. Si en este momento instalamos un equipo acá sísmico, vamos a registrar los sismos. Entonces, no quiere decir que simplemente van a afectar a determinados lugares. En todo lugar llega la vibración. O sea, la Tierra se mueve permanentemente. Permanentemente. Entonces, al llegar la vibración a una roca poco consolidada o inestable, lo que hace es amplifica el movimiento. Después de La Paz, ¿qué otra ciudad tendría peligro? Estamos en Sucre, Tarija. Por ejemplo, Cochabamba, que siempre habíamos dicho que era de más alto riesgo, no es de más alto riesgo. ¿Por qué? Porque la amenaza disminuye al
tener frecuentes movimientos en ese lugar. O sea que en Cochabamba, no solo Cochabamba la ciudad, ciudad, sino también el departamento tenemos lo de Iquile, Misque. claro, o sea, hay que dividir allí en la esa tierra cosa. se mueve más seguido, por lo tanto, sus menos riesgos. En ciudad de Cochabamba, no así en Iquile. En Iquile el periodo de movimiento es largo. Por ejemplo, desde el 98 han temblado unos 2 años continuamente, después ha disminuido totalmente. Y hoy día no tenemos ni un pequeñito sismo en Iquile. En cambio, en Cochabamba es de todos los días. Además, el suelo de Cochabamba no es tan sólido tampoco. Es un suelo mucho más consolidado que el de La Paz. Más consolidado que el de La Paz. El Alto más consolidado que La Paz también. El Alto tiene más consolidado, pero en el Alto el problema son justamente las fallas geológicas, ¿no?, que están presentes ahí. O sea, tenemos el estudio y definitivamente el problema también existe en el Alto. O sea, hay fallas geológicas. Y la calidad del suelo en La Paz es baja, pero en el Alto las fallas geológicas son más graves. Son más graves. ¿Por qué? ¿El lago? No, tampoco tiene que ver. O sea, está asociado un poco a la placa, pero no directamente. Es por eso nuestra división, para que se pueda comprender por qué en algunos lugares que pensamos que es totalmente sólido y estable, podemos tener movimientos que nos causen problemas y el riesgo eleva el riesgo, ¿no? Hay que construir con prudencia y sabiduría, Estela. Muchas gracias, su mensaje, para que seamos más conscientes en las construcciones, y será hasta una próxima ocasión. Siempre es un privilegio aprender de usted e invitarla. Muchísimas gracias. Bueno, estamos para este CD. Voy a aprovechar de la propaganda. Por favor. Pueden bajarlo, está en la página web del observatorio, ahí se puede bajar el CD completo. Es un CD interactivo donde hemos puesto toda la información. ¿Y cómo llegar a la página del observatorio? En la página del observatorio es observatoriosancalixto.org. Sí. O si no, pasan por el observatorio para está que se les facilite en la calle Indabur, sí. Pasan a recoger el CD. Que eso es completamente gratuito. Totalmente gratuito. Eso es importante. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted y es un placer.